Libro de Proverbios, capítulo 11, versículos 24 hasta el final, el versículo 31. Voy a dar lectura entonces al versículo 24. Hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende. El que con diligencia busca el bien, se procura favor, pero el que busca el mal le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Si el justo es recompensado en la tierra, cuánto más el impío y el pecador. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día y gracias por mover, Señor, nuestras vidas hacia ti, sobre todo de mover hacia este lugar en este día del Señor. Queremos presentarnos como tu pueblo, también nos unimos a tus iglesias, Padre, en este día, en el mundo entero, que en este momento te adoran, en este momento están, oh Dios, recibiendo tu instrucción. Y oramos, Señor, por nosotros, oramos por los ministros en este día para que de parte tuya, oh Dios, puedan compartir el Evangelio, que puedan predicar con autoridad de parte tuya, que tú te plazcas, Señor, en salvar soberanamente a tu pueblo, que tú bendigas, fortalezcas, Señor, al creyente, des gracias, Señor, a tus ministros en este día, como también nosotros como iglesia local queremos beneficiarnos de todas las bendiciones, Señor, que tú nos das. Y rogamos, Padre, que sea así, que tu Espíritu Santo pueda impartir eso en nosotros. Como también, Padre, traemos, Señor, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros pecados a ti en esta mañana, para que tú, Señor, nos perdones los pecados, Señor, de esta iglesia. Tú sabes, Padre, el corazón de esta tu iglesia. Pues rogamos ahora que a través de tu santa palabra puedas hablarnos y nos hagas instrumentos, Señor, como iglesia, instrumentos útiles para tu gloria. En Jesús oramos y te pedimos todo esto. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Venimos entonces al capítulo final del libro de Proverbios, en este capítulo 11 donde hemos estado buen tiempo, incluso hemos tenido una para por cambio, ¿no?, de año y algunos eventos en relación a la iglesia. Quiero que podamos entonces titular, llamémosle así, en relación a la lectura. Tiene cierta conclusión o aplicación para nosotros. Y quiero hablar de la generosidad del creyente, pero yo estoy poniendo como título usando lo que tienes generosamente. Usando lo que tienes generosamente. Y quiero que podamos ir por un momento al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Ustedes pueden buscar, hermanos, en sus Biblias. Es escuela dominical, tenemos el tiempo breve, pero podemos aprovechar. Dice Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas dijo esto: dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. Empieza diciendo la primera parte: dad y os será dado. Eso es lo que encontramos ahí, y esto trae, hermanos, la lectura que hemos tenido en Proverbios 11. Quiero dar lectura
a un pasaje más, Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Lucas nos informa de las palabras de Cristo: dad y se os dará. Pablo nos dice: el que siembra escasamente, también escasamente va a cosechar. Vamos a hablar en esta mañana de la generosidad, o de cómo podemos usar los recursos que Dios ya nos ha dado. Porque al fin del día, o al fin de nuestras vidas, vamos a dar cuenta también de cómo hemos usado, ¿no?, lo que el Señor nos ha en nuestras manos. Porque versículo 31 nos dice en Proverbios: si el justo es recompensado en la tierra, hay un destino, ¿no? Aquí y también en aquel día, para el justo como para el impío. Porque la segunda parte dice: cuánto más el impío y el pecador. Así que el proverbio nos trae esto, hermanos: las personas sabias son generosas. Las personas son sabias, generosas, y terminarán bendecidos. Pero los malos, hermanos, los impíos, el pecador, van a quedar en el olvido y terminarán en la pobreza, en la ruina de sus vidas. Porque es lo que dice el versículo 31. Hay una recompensa, tanto para el justo como también para el impío y el pecador. Aquí hay ciertos principios en estos versículos que hemos leído, y más que todo son de cómo manejamos, ¿no?, nuestras finanzas. Lo podemos llamar principios financieros. Entonces vamos a empezar con el versículo 24. Porque todos tenemos, hermanos, algo que administrar. Puede ser mucho, puede ser poco, pero tenemos algo que administrar. Entonces vamos a empezar con el versículo 24, que dice: hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para venir, dice, a menos. Y aquí está el primer principio: el que atesora no será próspero, o no será prosperado. El que retiene, ¿no?, no será prosperado. Me dice, ¿por qué tiene que ser así? Bueno, la Biblia nos dice aquí, y la palabra aquí es, en las Américas, hay quien reparte, dice, y le es añadido más. Acá en, ¿cómo se llama? En el Reina Valera, es lo más correcto, creo. Le escuchamos. Reina Valera. Le escuchamos, ¿qué dice? Al que acapara el grano. Acampare. No es el que acapare o reparte son sinónimos. Esto se refiere, hermanos, a una persona que es muy, tiene un corazón grande. Claro, personal. Alguien que da, dispensa a grandes cantidades. Eso es el que reparte. El que reparte. Ahora, ¿a quiénes? A las personas. Aquí Salomón está comparando a una persona que dispersa, ¿no?, todo lo que tiene. Ahora, también el texto nos dice ahí la segunda parte. Acapara, ¿sabes qué, hermano? Es cuando, digamos, un producto sube, entonces el acaparador compra todo lo que puede para venderlo a más precio, ¿no? Se llama acaparado, ¿no? Que acapara. Porque no deja pero sin producto, pero él nomás amontona para luego venderlo al doble de lo posible, ¿no? Es un beneficio personal, ¿no? Ese es hablando económicamente o contablemente. Sí, tiene mucha razón. Las Escrituras nos dice ahora, la segunda parte, dice: hay quien reparte, les ha añadido más, dice, y hay quien retiene. Hay quien retiene. Esa palabra creo que es muy literal, usted lo puede entender. Esto tiene implicaciones, ¿no? Uno que recibe todo lo que puede recibir, y sabemos de quién viene la riqueza. Uno es la bendición del Señor, y otro que puede adquirir, y muchas veces no puede venir de parte del Señor. Pero después seguimos leyendo, y hay quien nos dice: retiene lo que es justo
solo para venir a menos. Y esta palabra tiene implicaciones, porque Dios va a considerar eso si es lo justo, si es lo recto, si es lo correcto. Ahora, no hay nada malo en este principio, hermanos, de los bancos, por ejemplo, que si uno puede ahorrar. No hay nada malo, porque uno es como las hormigas, ¿no? Trabajan, ¿no?, para otra estación, haces algo correcto, pero hay un problema o algo que Dios considera, que hay algo pecaminoso, es en la acumulación, ¿no?, para las cosas de este mundo. Por eso hay quienes reparten, ahí mismo Proverbios 11, versículo 18, mira, dice: el impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. Ahí vamos a leer un pasaje más, Proverbios capítulo 19, versículo 17. Recuerda, estamos viendo principios. El que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Hay muchos versículos en las Escrituras, pero hay otros que van a venir, dice las Escrituras también, a pobreza, ¿no? Van a venir a pobreza cuando retienen, cuando no reparten lo que el Señor también les ha dado. En otra palabra, no están siendo generosos. Cristo, ¿no?, lo enseñó. Mejor es dar que recibir. Y otros nada más que hacen retener. Podemos, alguien tal vez puede buscar Ageo capítulo 1, versículo 6, ¿no? El versículo 6, Ageo capítulo 1, versículo 6. Ahora, si él lo tiene, lo puede dar lectura. Yo voy a volver al texto de Proverbios. Hay muchos textos. Ageo capítulo 1, versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Muchos van a venir a pobreza, por más que trabajen mucho, ¿no? Por más que trabaje mucho. Ahora, el versículo 24, nosotros hablamos para los creyentes. Nosotros somos llamados a ser generosos en todo lo que se puede escribirse. Ahora, un hombre que es generoso libremente lo va a hacer. No lo va a hacer porque quiere ser visto o porque se ve obligado. Sino que ese hombre generoso al final también va a ser bendecido. De la misma manera como da, va a ser bendecido. Ahora, otros son los que retienen, y estas personas van a venir a sufrimiento o a pobreza. Ahora, si yo sé que se puede, como dije, ahorrar, puedes guardar, eso está en las Escrituras, pero nosotros vivimos, hermanos, en una sociedad donde cada uno piensa en sí nada más, ¿no? Y no piensa en el prójimo. Ahora, Pablo afirma, volviendo al Nuevo Testamento, la lectura de un momento atrás, ¿no?, que los cristianos, dice, ¿no?, que siembran escasamente, van a cosechar también escasamente, y el que siembra con generosidad va a cosechar con generosidad. Ahora, siempre estamos llamados nosotros también a extender, hermanos, la mano al necesitado, ¿no? Siempre. Así que el primer principio es esto, ¿no? El que atesora o el que retiene no va a ser prosperado. Hay un versículo que a mí me ha impactado, ¿no?, cuando dice: el que da al pobre le presta a Dios. Presta al Señor. Y el Sí. Señor lo recompensa. Así es. Es un principio que todos debemos practicar con la idea de que Dios nunca nos va a desamparar, siempre nos va a recompensar, ¿no? Sí, ahorita Nos va a vamos, devolver, ¿no? dentro de un momento vamos a estar Dice Dios en ese nunca- pasaje. Dios nunca es deudor, siempre paga. Versículo 25, vamos a continuar. El segundo principio: uno que es generoso será próspero. Este es el segundo principio financiero. Uno que es generoso será próspero. Dice: el alma generosa será prosperado. El alma generosa será prosperado, y el que riega será también regado. Aquí el alma o el hombre generoso describe a uno que siempre está haciendo, ¿no?,
o está siendo generoso hacia otras personas. Esta es la descripción de un hombre, ¿no? Tiene un corazón abierto, libre, que da presentes, que beneficia a otros. Ahora dice próspero, significa que este hombre, ¿no? Literalmente alguien que va sumando, o alguien que adquiere mucha riqueza, mucha abundancia. Por eso el alma generosa será prosperada. Proverbios 28, en el mismo libro, Proverbios capítulo 28, versículo 27. Voy a dar lectura. Dice: el que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Por eso, uno que es generoso será próspero, ¿no? Su alma. Y el tema en el versículo 25 es de un hombre que siempre está viendo a su prójimo y reparte o comparte. En otras palabras, es alguien así como si usted cría un animal, el animal engorda, ¿no? Engorda, mientras usted más le alimenta, engorda. Y esa es la traducción para esta palabra. Uno que, como dice, va acumulando, va engordando de riquezas. Eso habla de una referencia a la prosperidad. En ese sentido, podemos, ¿no?, metafóricamente a hablar, ¿no?, de la bendición que Dios hace. Y al final Proverbios tiene ese consejo total. No solamente es este texto que he leído. Mira, podemos por un momento leer lo que dice Mateo capítulo 25. Vamos a ir al Nuevo Testamento nada más por un breve instante. Mateo capítulo 25, versículos 34 y 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Perdón, voy al versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis. Aquí ves un hombre que siempre está viendo al prójimo para dar. Así que ese es el alma generosa. Y nosotros, como dije, como cristianos debemos ser generosos. Cristo fue el que nos dio el ejemplo. Que siendo, dice las Escrituras, siendo Dios, siendo rico, dice la Biblia, se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros, dice, fuésemos enriquecidos en Él. Ese es el alma generoso del Salvador. Que siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros, y nosotros estamos llamados a ¿qué, hermanos? A imitarle, ¿no? A imitarle. Tercer principio, versículo 26. Dice: el que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende. Aquí el tercer principio es la acumulación o generosidad de uno determina, ¿no?, la persona como es, o la popularidad. La acumulación o generosidad de uno determina lo que es una persona. Y aquí hay una forma muy bíblica llamémosle, de ser conocido muy generoso, como alguien que da, ¿no? O sea, la gente lo reconoce. Es lo que el versículo 26 nos dice: al que retiene el grano, el pueblo, o sea, el pueblo lo conoce. Lo va a bendecir o lo va a maldecir, pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende. Y aquí podemos llamar esto, hermanos, al que retiene, ¿no?, como hemos visto en el anterior versículo, o el que da, siempre va a recibir la bendición. Podemos leer lo que dice primero a Job capítulo 29, versículo 13, y otro hermano puede buscar el libro de Amós capítulo 8, versículos 4 al 6. Yo voy a ir al libro de Job primero, capítulo 29, versículo 13. Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer, y el corazón de la viuda yo llenaba de gozo, ¿no? Aquí vemos a alguien que conoce de un dador, de un generoso. Ahora, para el que retiene, ¿qué va a pasar?
Vamos a ir al libro de Amós. Si alguien lo tiene, lo puede leer, hermanos. Puede participar. A Amós capítulo 8, versículos 4 y 6. Oíd esto, los explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Versículo 6. Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. ¿Y venderemos los hechos en trigo? Dice, oíd esto, los que pisotáis a los menesterosos y queréis exterminar a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender grano? Y el día de reposo para abrir el mercado de trigo, achicar el efa, aumentar el siglo, engañar con balanzas falsas, para comprar por dinero a los desválidos, a los pobres por un par de sandalias, y vender los desechos del trigo. El que retiene, ¿no? O el que acapara el grano, en otras palabras. Aquí el versículo 26 muestra la actitud del pueblo frente a estos dos, ¿no?, actos o hechos que muestran estos personajes, uno que retiene, como dije, y uno que da con liberalidad. Ahora, esto se puede dar en ciertas circunstancias, ¿no?, en ciertos contextos, pero creo que el mensaje es claro aquí: bendición o maldición sobre el generoso o sobre el que retiene. Ahora, por otra parte, ¿no?, dice la bendición sobre la cabeza, volviendo a Proverbios, que tiene que ver con algo completo, algo completo. Versículos 27 al 30, vamos a seguir avanzando. El cuarto principio: ser retenedor o generoso afecta el futuro de uno. Ser retenedor o generoso afecta el futuro, ¿no?, de una persona, de uno mismo. Entonces vamos a empezar con el versículo 27. El que con diligencia busca el bien, dice, se procura a favor, pero el que busca el mal le vendrá. Y aquí tenemos, ser un retenedor o ser generoso afectará la salvación en el futuro. Hablo, ¿no?, en el contexto que estamos estudiando. Dice, repito la lectura: el que con diligencia busca el bien se procura a favor. Hablemos eso, ¿no?, en el futuro. Pero el que busca el mal le vendrá. Estoy diciendo aquí, la palabra es favor, procura favor. El otro busca nada más el mal. Y aquí hay un principio, hermanos, para aprender. Y es lo que estamos viendo aquí. Va recompensa, como dice, ¿no?, lo que siembra, lo que hace. Hay otros que buscan dar y otros que simplemente no buscan. Y eso es lo que se puede considerar. En conclusión, aquí hay que buscar siempre, hermanos, ¿no?, el ser generoso. Porque si no, el fin sabemos cuál es. Versículo 28: ser un retenedor o ser generoso afectará el crecimiento en el futuro. Él dice, versículo 28, el que confía en sus riquezas caerá, futuro, ¿no? Ser un retenedor o ser generoso afectará, ¿no?, tu progreso, tu crecimiento en el futuro. Y la parte B dice, pero los justos prosperarán como la hoja verde. ¿No les recuerda al Salmo 1, al hombre del Salmo 1? Pero los justos prosperarán como el árbol, como la hoja verde, ¿no? Aquí el versículo nos muestra el que confía primeramente en sus riquezas, ¿no? Mas los justos van a reverdecer. No sé si es la traducción que tienen ustedes, como el Salmo 1, versículo 3 nos muestra. Ahí, Proverbios 10, versículo 15, nos podemos un poco refrescar lo que habíamos leído antes. La fortuna del rico es su fortaleza, y la ruina de los pobres es su pobreza, ¿no? Un texto para considerar. Seguimos avanzando. Versículo 29. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Aquí la enseñanza está, hermanos: ser un generoso o un retenedor afectará también la herencia futura. ¿Por qué, hermanos? Está hablando el que turba su casa, ¿no? Hablando en el futuro, el que turba su casa.
pero también dice, y el necio será siervo, ¿no? Ahí en su Biblia es del sabio de corazón. Y aquí hay que subrayar estos puntos, hermanos. En estos dos, como dijimos la semana pasada, hablé de contrastes. Y aquí vemos, ¿no?, nada más a dos descripciones o a dos personas que tienen que ver con el futuro. Con el futuro. Ser generoso o retener. Versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas, dice, es sabio. Este versículo mucho se ha usado a veces para el evangelismo, ¿no? ¿Y dónde es que dice que la Biblia hay que ganar almas? Y se va a esta cita, y Proverbios en sí nos habla de cómo se debe vivir la vida sabiamente, de cómo la sabiduría puede librar al pueblo de Dios. En ese sentido, en ese contexto, ¿no?, a través del Proverbios vemos esto, que la sabiduría puede salvar a un pueblo, y no necesariamente es evangelismo. No necesariamente. Entonces aquí el cuarto principio, ser un generoso o ser un retenedor, afectará, ¿no?, en el futuro. Sí va a afectar el impacto que puede causar esto. Ahora, aquí tal vez estas palabras que aparecen es, ¿no?, el fruto, ¿no? El fruto del justo es árbol de vida. El fruto, ahí usted puede considerar. Y para finalizar, versículo 31, nuestro quinto principio. Ser retenedor o generoso determinará el juicio final. Ser generoso o retenedor determinará el juicio final. Si el justo es recompensado en la tierra, esto nos habla de una balanza, esto nos habla de un juicio. ¿Cuánto más el impío y el pecador? Aquel día, tanto el justo, hermanos, como el impío van a ser juzgados. Van a ser juzgados, y el tema aquí es las finanzas, el dinero. ¿Qué ha hecho, no, el alma generosa? Porque así empieza cuando el versículo que hemos iniciado. El alma generosa será prosperado aquel día. Pero el texto dice también aquí en la tierra, hermanos, si el justo es recompensado en la tierra. La enseñanza aquí tiene que ver en sí, ¿no?, en el futuro, pero el detalle es que cuando estemos en el juicio, vamos a ser juzgados también de la manera de cómo hemos hecho uso del dinero o de los recursos. Y una de las maneras para ser aquel día recompensado o bendecido de parte de Dios es ser ricos a los ojos de Dios. ¿Cómo? Siendo generoso. Porque si no eres generoso, hermanos, en nuestro vocabulario la palabra ¿cuál es? Eres tacaño, ¿verdad? Eres tacaño. Así que tanto la persona generosa como también la persona que retiene, ¿qué va a pasar con ellos? Van a morir un día. Van a morir, uno morirá siendo rico y el otro morirá siendo pobre, sin importar a quienes hayan dado, a quienes han ayudado. Pero el versículo 31 afirma esto, me repito, el juicio de Dios. El juicio de Dios tanto para el impío y el pecador. Proverbios 10, versículo 3 nos dice, el Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos. Hay un juicio aquí en la tierra, que muchos hombres en el presente pueden llegar a tener mucho y de repente vienen a pobreza. Entonces, hay un justo juicio para recibir, ¿no?, la bendición de parte del Señor. Y en esta mañana, hermanos, somos llamados, cada uno de nosotros, entonces, a la administración de nuestras finanzas, a hacer uso apropiado de ella. ¿Cómo? Siendo hombres y mujeres generosos, ¿no? Siendo hombres generosos. Dos textos y vamos a terminar este estudio breve, nuestra meditación en Proverbios. Vamos a ir a Primera de Pedro, vamos al Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 18. Voy a dar lectura entonces a este texto. 1 Pedro capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 17.
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? ¿Qué encontramos en este versículo? Hay un llamado de aquellos que no obedecen al Evangelio. La persona, hermanos, que ha sido convertida a través del mensaje del Evangelio que recibe, al final se va a convertir siempre en un hombre o una mujer generosa. No podemos atesorar tesoros para nosotros mismos. Alguien dijo, no, si Dios te bendice más es para que tú bendigas más a otros con tus finanzas. ¿Por qué, hermanos? Porque un día vamos a dar cuenta de eso. Y es una fuerte aquí advertencia contra aquellos que no quieren responder, ¿no?, a las demandas también del Evangelio. Y un texto para finalizar, y quiero volver, había dicho último texto, pero tengo aquí en mis notas Proverbio capítulo 24, con eso finalizo, versículo 12. Proverbio capítulo 24, versículo 12. Si dices, mira, no sabíamos esto, ¿no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? ¿No dará a cada hombre según su obra? Hermanos, se acerca el día. Se acerca el día. Nadie puede decir, no sabía esto. Nadie puede decir, ¿no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones? Hermanos, Dios sondea los corazones. Dios conoce esa parte, ¿no?, generosa de ti. Y si es que no estás siendo generoso, pide al Señor que amplíe tu corazón, que te haga ver más la necesidad de los demás. Eso es lo que podemos pedir en oración, porque el Señor va a pesar. ¿No lo sabe el que guarda tu alma? Bueno, el Señor lo sabe. ¿No dará a cada hombre según su obra? Sí, porque de eso estamos hablando, ¿no? Cuando llegue el día final, el Señor a cada uno va a recompensar. De nada le sirve al creyente si es que fallece con sus riquezas. Y el pobre fallece con su pobreza. No le aprovecha aquel día al rico. Pero si ha sido generoso, le va a ser provechoso, le va a ser recompensado. Por eso Cristo dijo, haced tesoros en los cielos. Debemos pensar en eso. Eso es pensar bíblicamente y obrar bíblicamente. Vamos a dar gracias por este tiempo que el Señor nos ha dado para poder finalizar el capítulo 11. Señor, te agradecemos por el tiempo que nos permites meditar. Señor, queremos reconocer aún, Padre, lo que hay en nuestros corazones. Pero oramos, Señor, que tú sigas trabajando, que en esta iglesia podamos tener hombres y mujeres generosos, que siempre puedan estar viendo la necesidad, Señor, del hermano, del prójimo. Y gracias, Señor, porque tú bendices también para que nosotros podamos bendecir a otros. Que nadie, Señor, pueda tener un corazón para sí, sino un corazón para otros. Y gracias, Señor, porque tú eres el que bendice en abundancia. Tu palabra nos dice en esta mañana que los justos prosperarán como la hoja verde. Señor, confiamos en ti y confiamos, Señor, que tú también bendigas a tu iglesia y les enseñes, Señor, a ser dadores generosos, dadores alegres a tu obra, a tu causa. En Jesús te oramos y te pedimos esto. Amén.